dedica a construcción de casa habitación. Normalmente las constructoras tienen dos maneras de construir viviendas. Ahorita me voy a ir con la parte de una empresa que se dedica a construir vivienda para enajenar, pero también puede ser que Arturo tenga su casa y a su vez quiera subcontratar a un tercero para que le edifique una vivienda en donde va a vivir Arturo. Van a ser dos ejemplos muy diferentes que nos van a llevar a lo mismo, ¿ok? Entonces me voy a ir con el primer ejemplo. Supongamos de que Arturo, él se dedica a construcción de casa habitación, se dedica a construir casas para Infonavit. Entonces Arturo tiene dos opciones: o las construye directamente él contratando a sus trabajadores para que ellos mismos hagan la edificación, o bien solicita el servicio de un tercero, en este caso un subcontratista, que se dedica a la construcción de casa habitación. En ese momento me dice la ley que si la persona que yo subcontrato me edifica la vivienda en todo en su conjunto, entonces esa persona que me está edificando la vivienda me va a estar exenta de IVA. Es decir, al momento que ella me facture a mí los servicios de construcción, van a estar exentos del IVA. Por tal motivo, Arturo no va a pagar el IVA por la construcción de la edificación. La misma ley me lo dice, y aquí vamos a citarla. En los beneficios de la ley, esto lo podemos encontrar en el artículo 9, fracción segunda de la ley, la cual me indica lo siguiente. Me dice: no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Esto es para cuando Arturo la vende. Obviamente, en la fracción primera tenemos que el suelo está exento, y después me voy a la fracción segunda, que es la que nos compete. Todas las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación, cuando solo parte de las construcciones se utilicen o se destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Y me dice: los hoteles no quedan comprendidas en esta fracción. Y se entiende. Entonces, desde aquí, en este caso, el ordenamiento del artículo 9, fracción segunda, me está indicando: cada vez que yo que haga una construcción y que esté adherida al suelo y que sea destinada o utilizada para casa habitación, se entiende que estoy exenta del IVA. En virtud de esto se entiende que no afectan las enajenaciones de dichas construcciones, que se verían afectadas seriamente si pagan el IVA por los materiales y servicios de construcción que recibieron. Esto es incluido en el artículo 29 del reglamento, el cual lo vamos a mencionar. Entonces, entonces me cambio y me voy al reglamento. En el reglamento de la ley del IVA me indica lo siguiente. Me dice que para los efectos del artículo 9, fracción segunda, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de esta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se considerarán comprendidas dentro de lo dispuesto en dicha fracción. Aquí está la regla: siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y los materiales. Es decir, si yo, constructor, Arturo, solicité a Adriana que me edificara 10 viviendas y resulta que Adriana me dice: ok, yo te voy a construir tus viviendas, pero los trabajadores y los materiales
van a ser proporcionados por Adriana para que cuando Adriana le cobre a Arturo los servicios de construcción que realizó, en ese momento estará exenta de cobrarle a Arturo el IVA. Hay empresas que muchas veces por negociaciones lo que hacían era, vamos a suponer, Arturo le compraba los materiales, en este caso a Adriana. En ese momento se rompe la regla, porque Adriana no me está proporcionando materiales y mano de obra. Entonces, ahí, si Adriana únicamente, ella construyó la casa, pero no puso los materiales, pero sí puso la mano de obra, Adriana deberá de cobrarle a Arturo el IVA respectivo por los servicios prestados. En ese sentido, está muy clarito lo que me indica el reglamento. Ahora bien, ¿qué pasa si supongamos que Adriana, lo que me indica este mismo 29 del reglamento, me dice, ok, resulta que Adriana únicamente hizo la construcción de la obra negra. Ella empezó a hacer la cimentación, empezó a tirar las bardas y llegó a la construcción de la vivienda dejándola hasta obra negra, sin que interviniera el aluminiero, el plomero, cancelería, los acabados de la vivienda, vamos a ponerle la instalación del piso. Eso no lo hizo Adriana. Adriana, por haber hecho la primera parte y haber proporcionado materiales y mano de obra, entonces sí estará exenta del IVA. Pero los servicios adicionales que se hayan brindado, por ejemplo, para poner la ventanería, si yo no se la subcontraté a Adriana y se la subcontraté directamente a Esther, entonces Esther no está exenta de cobrarme el IVA. Ella me tendrá que cobrar el IVA por los servicios parciales que haya realizado. Ahorita vamos a ver unas tesis que hubo en su momento en la segunda sala, en donde primero, en lo primero, dijeron que los servicios parciales sí estaban considerados como parte de la construcción y que deberían de ser exentos, y luego la misma sala nos dijo que no, que era diferente, entonces que tenía que estar conexo ambas partes para que pudiera quedar exenta, y vamos a ver cómo la parte de la autoridad en sus reglas no lo estaban considerando de esa manera. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Ok, eso, Adriana, sí, pero al momento que vayamos a aplicar el estímulo. Ahorita todavía no. Ahorita estamos hablando como que no existe el estímulo todavía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nos estamos yendo con los antecedentes de cuándo sí estaba considerado, cuándo no estaba considerado, ¿ok? Pero sí es para allá. Muy bien. Ahora bien, ahí mismo nos dice en la segunda fracción del 29, nos indica cuando se trata de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, los mercados, las escuelas, los centros o locales comerciales o cualquier otra obra distinta a las señaladas. Es decir, vamos a suponer que yo estoy dentro de mi unidad habitacional, un fraccionamiento, pero dentro de ese fraccionamiento yo lo bardeé, pero dentro de ese fraccionamiento, pues resulta que yo hice instalaciones adicionales, una alberca, hice la urbanización de las calles, hice una escuela, hice locales comerciales para darle servicio a los mismos habitantes de esa unidad habitacional. Entonces la fracción segunda me dice, todas esas instalaciones que tú hagas adicionales no van a estar comprendidas para la exención del IVA. Esas deberán
gravar IVA, porque son servicios adicionales y no están comprendidas como casa habitación. ¿Ok? A eso es lo que se refiere la fracción segunda del 29. Ahora bien, y aquí tenemos lo que nos define lo que es una unidad habitacional. La unidad habitacional es un tipo de asentamiento humano promovido principalmente por instituciones del Estado, el Infonavit, el Fobiste, el FOBI, o por empresas privadas y se caracteriza por tener una arquitectura y fachada homogénea y por estar construidas en serie, ya sean dúplex, en triplex, múltiples o unidades o unifamiliar. A eso es a lo que se refiere con unidades habitacionales, que ya les puse el ejemplo de qué momento, cuándo no entran. Y asimismo, quiere decir que el del análisis que hemos realizado a este artículo, al 29, se concluye que la constructora que edifique la construcción adherida al suelo podrá obtener el beneficio de cobrar el servicio de construcción de casa-habitación a una tasa exenta del impuesto. No así los servicios parciales de la misma que en su caso hayan contratado con un tercero, como serían el ejemplo que pusimos, el fontanero, un herrero, un electricista o un aluminero. Entonces, a eso es lo que nos dice el 29. Luego tenemos esta. Luego tenemos lo que nos indica la autoridad, por lo que la autoridad no considera que los servicios parciales de construcción deberían de ser sujetos de dicho beneficio. Esto lo estableció en sus criterios internos, donde manifestaban lo siguiente. En el criterio 105 diagonal 2009 diagonal IVA, ellos dicen que la enajenación de casa-habitación, la disposición que establece que no se pagará el impuesto y valor no abarca a servicios parciales en su construcción. Entonces, bajo este criterio interno que tiene el SAT, por tal motivo, hasta antes que entrara el estímulo, todos los servicios adicionales que tuviéramos, que no se hubieran contratado desde el inicio de la obra con un solo contratista, en ese momento no estaban exentos de la ley del IVA. Es decir, a ver, Teresita, te leo, permítame tantito. Tengo un cliente que es carpintero y le trabaja a una constructora que construye casas habitacionales y a mi cliente le pide que le facture sin IVA. Ok, sí lo puede hacer, sí lo va a poder hacer, Teresita, a través del estímulo que vamos a ver ahorita. Pero para que tenga acceso a ese estímulo va a tener que cumplir con ciertos requisitos, que ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Por lo anterior, me cambio. Por lo anterior, los trabajos, que es lo que quedó comprendido con la parte del SAT que vimos, por lo anterior, los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancillería, de fierro o aluminio, y en general, cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con terceros para realizarse o incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidas en la exención prevista en el artículo 9, fracción segunda de la mencionada ley y su reglamento con el artículo 29, ya que dichos servicios por sí mismos no constituyen, la ejecución misma de una construcción adherida al suelo, ni implica la edificación de dicho inmueble. ¿Qué queremos decir? Que para la autoridad lo que interpreta o lo que ha estado aplicando es que si yo quiero aplicar la exención del IVA, deberé de haberlas... Eres el peor porque eres el que más ha venido aquí a reírse, a ir de respetuoso.